Muy buenos días, chicos. Bienvenidos a nuestra semana número 3 de clases online. Nos toca ver ahora el tema de análisis dimensional 2. Bien, Bien, chicos, ahora pasemos a ver. A ver, aquí tenemos justamente lo que les decía. Esas son las magnitudes fundamentales y sus dimensiones, que hay que aprenderse de memoria, al menos estas 7. Y aquí tenemos las magnitudes derivadas, ¿está bien? Con sus respectivas dimensiones. Bien, campeones, esto lo aprenderemos paso a paso con la práctica, ¿está bien? Sigamos, vamos a las propiedades. A ver, antes de ello, la notación. Es la notación matemática que vamos a usar al resolver todos los ejercicios. Bien, la notación que se va a usar van a ser los corchetes, como se ve ahí. Solo se usan esos corchetes para denotar que estamos analizando. Por ejemplo, si tenemos corchete de V, como se aprecia ahí, esto se va a leer ecuación dimensional de V. No te olvides, o siendo un poco más estricto, sería ecuación dimensional de la magnitud V. ¿Está bien? De esa manera vamos a aplicarlo en los ejercicios. Sigamos ahora sí con las propiedades. Veamos. Veamos la primera propiedad, la fundamental. Nos dice que cuando tengamos en una ecuación números, ángulos, razones trigonométricas como el seno, coseno, tangente, cotangente, secante o cosecante, o si tenemos logaritmos, si tenemos raíces, pi o múltiplos de pi o pi al cuadrado, todos estos casos van a tener una dimensión igual a 1, es decir, su dimensión va a ser igual a la unidad, ¿no? De esta manera. Si tenemos aquí, por ejemplo, mira, dimensión, ya aprendimos a usar la notación, también habíamos aprendido a leer dimensión de 45 grados hexagesimales, ¿cuánto vale? La unidad. Coseno de 60, que tenemos, ¿no? Sería la dimensión de coseno de 60 equivale a la unidad. Así igualmente todo Dios. ¿Está bien? Es lo que vamos a aplicar para facilitar el cálculo. Así que no te olvides. Cualquier número, operador matemático, equivale a la unidad. Sigamos. Sigamos viendo las propiedades. A ver, cuando tenemos dentro aquí de los corchetes un producto, ¿está bien? Que es parte del análisis dimensional que vamos a aplicar. Este corchete, esta dimensión, se puede dividir para cada uno. Se separa para cada uno. ¿Está bien? De esa manera. Sigamos. Ahora, si tenemos este caso donde hay una división, también se reparte para cada uno. Mira, para ti y para ti también. ¿Te das cuenta? Se está repartiendo para cada uno. ¿Sí? Esta propiedad es fundamental también. Veamos. Ahora, si tenemos de esta manera una magnitud que está elevado a cierto exponente, este exponente, si gustas, lo puedes sacar desde, ¿no? Fuera del corchete y no se altera el cálculo, no hay ningún problema. ¿Está bien? Ahora un datazo, para que no te olvides. Mira. Ahora, no te olvides, si esto es un exponente, ¿no? No te olvides. ¿Los exponentes qué son? Los exponentes fundamentalmente son números. Y recuerdas que hemos visto, ¿cuánto vale la dimensión de un número? Así es, vale la unidad. Y es lo que vamos a ver aquí. ¿Está bien? Entonces, si n es el exponente, no importa la forma que tenga, si eso basta que sea un exponente. Significa que es un número y su dimensión es la unidad. No te olvides, eso va a ser importantísimo para problemas avanzados. ¿Está bien? No te olvides. Ya, sigamos con las propiedades. Propiedad de homogeneidad. A ver, esta propiedad nos habla, ¿está bien? De si tenemos una ecuación fundamentalmente como esta, ¿no? En una ecuación se aparece una suma, una resta, puede ser una ecuación un poquito más elaborada, como la siguiente, ¿no? Mira, en esta ecuación también aparece una suma, una resta, hay una división, ¿no? Pero no hay ningún problema, es una ecuación igual de fácil para resolver. Dentro, mira, hay una raíz, pero dentro de la raíz hay una suma. Bien, entonces,
Cuando ocurra esto, se va a cumplir lo siguiente. ¿Está bien? Para eso vamos a analizar la primera ecuación que vimos. Así es, esta de ahí. Veamos. Dice, si nosotros tenemos en una ecuación una suma o una resta, esto se cumple, ¿no?, de la siguiente manera. Significa que la dimensión aquí de A va a ser igual a la dimensión de B, porque se están sumando. Si se están sumando, las dimensiones van a ser iguales. O en el otro caso también, si se restan, si dos magnitudes se restan, significa que tienen la misma dimensión. Sus dimensiones van a ser iguales. O dicho de otra manera, de forma práctica, cuando analicemos las ecuaciones y tú ves una suma o una resta, lo vas a cambiar por la igualdad, nada más. Lo cambias por la igualdad de forma práctica, ¿está bien? Ahora, ¿qué tal, chicos? ¿Se entendió? ¿Cómo que no? A ver, veamos un ejemplo para poder entenderlo mejor. A ver, ahí está la ecuación. Digamos, si A fuera 5 metros y B 7 kilogramos, la pregunta es, ¿se pueden sumar? ¿Se pueden sumar? No, ¿verdad? No se pueden sumar. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no se pueden sumar? Entonces no se van a poder sumar porque cada uno de ellos expresan cantidades de magnitudes diferentes. En este caso, aquí, él expresa una longitud y el otro expresa masa. Son cosas diferentes, no se pueden sumar. Entonces, la pregunta es, vamos a analizar las dimensiones. Si L es longitud, ¿qué dimensión le corresponde? A la longitud, la dimensión L. Muy bien, estás atento, campeón. Si L es masa, la dimensión M sería, ¿no?, para él. Entonces, uno se da cuenta a la vista que sus dimensiones, ¿cómo son? Diferentes. Entonces, podemos concluir diciendo que si A y B son magnitudes diferentes, entonces sus dimensiones también van a ser diferentes. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Ahí está. Ahora, ¿qué pasaría, ¿no?, viendo lo contrario a lo anterior? Si A es 5 kilogramos y B es 7 kilogramos. Pregunta, ¿se pueden sumar? Claro, no, ahora sí se pueden sumar. ¿Por qué? Porque ambos simbolizan o expresan masa. Son iguales. Entonces, vamos a ver sus dimensiones. Entonces, la dimensión de la masa es muy bien la letra M. Entonces, ¿te das cuenta que las dimensiones son iguales? Eso es lo que estamos demostrando. Esa es la propiedad que vamos a aplicar. Se llama la propiedad de homogeneidad. ¿Está bien? Entonces, podemos concluir de esta manera. Si en una ecuación, está bien, que vamos a ver una ecuación de parte del análisis dimensional, aparece el signo más, igual si aparece el signo menos, esto quiere decir y estamos demostrando que sus dimensiones van a ser iguales, ¿está bien?, en todo momento, siempre que se sume o se reste, no te olvides, solo en esos casos. Eso es lo que podemos concluir. ¿Está bien? Bien, sigamos. A ver, ahí tenemos justamente la propiedad. Ahora sí se entendió, es lo que justamente estamos demostrando. ¿Está bien? No se olviden, chicos. A ver, un último datazo para resolver problemas más avanzados. ¿Está bien? Mira, si tenemos la ecuación que hemos visto antes y vamos a resolverla, ¿no?, de esta manera, el primer paso siempre es usar la notación, o sea, los corchetes. Los corchetes se van a escribir en ambos lados, en este primer lado y en el otro lado de la ecuación, de esta manera. Entonces, si se escribe de esa manera, hay un método para resolver esto mucho más rápido.
¿Cuál crees que sea? A ver, ¿alguien se recuerda? ¿Qué podemos aplicar acá? Ajá, tú. ¿Cuál es tu idea? ¿Qué recuerdas? Muy bien, claro. Tú recuerdas que de esta ecuación, si aplicamos la propiedad de homogeneidad, la dimensión de A, B y C y D, o sea, todas ellas son iguales. Claro, campeón. Muy bien. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos decir lo siguiente. Entonces, si las dimensiones de A y B son iguales y tenemos esta ecuación aquí, ¿no? Corchete de A más B, nosotros podemos reemplazar A más B por una sola, ¿saben? Por una sola dimensión. Como tú te das cuenta que A y B tienen la misma dimensión, reemplazamos por cualquiera. Pero acá vamos a aplicar de forma conveniente a quien tengamos de dato. Por ejemplo, si tenemos de dato aquí B, o sea, nos dan de dato, ya se conoce la dimensión de B y la dimensión de C. Entonces, de forma, ¿no?, muy inteligente, vamos a reemplazar aquí, en vez de A más B, solo pondríamos la dimensión de B. Y en vez de la dimensión de C menos D, vamos a poner uno solo. ¿Quién? La dimensión de C. Porque es dato, no te olvides. Nos va a quedar de la siguiente manera. Así solamente nos quedaría. ¿Te das cuenta que la ecuación se ha vuelto más simple, más fácil de resolver? Así es, campeón. Esa es la idea. Muy bien, chicos. Ese fue el último datazo que les tenía en este primer video. Les agradezco su atención. ¿Está bien? Espero sigan teniendo un bonito día. Ya nos encontraremos en el segundo video, ¿no?, que son más ejercicios para poder practicar. Que tengan un bonito día. Cuídense. Hasta luego. Bye.